El tiempo del bendito culto del día de reposo ha llegado. Hoy, tomémonos un tiempo para compartir juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El entendimiento que Dios nos ha dado. Si Dios no nos hubiera dado entendimiento, hoy seríamos necios e ignorantes, ya que no podríamos reconocer a Dios ni tener esperanza por el reino de los cielos. Los profetas de la Biblia anunciaron que Dios vendría a esta tierra en la época del Espíritu Santo y le daría a la humanidad entendimiento para reconocerlo. Veamos el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La Biblia nos enseña que el misterio de Dios es reconocer quién es Cristo, ya que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Él. Reconocer a Cristo es uno de los aspectos más importantes para que podamos recibir la salvación y entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién puede reconocer y recibir correctamente a Cristo que ha venido a esta tierra en la carne? La Biblia y los profetas dicen que son quienes recibieron entendimiento de Dios. Encontremos la respuesta a esta pregunta en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Veamos el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Está escrito y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Para encontrar a Dios definitivamente necesitamos entendimiento. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin entendimiento, no podemos encontrar, reconocer ni recibir a Dios cuando Él viene a esta tierra en la carne. Ahora veamos el libro de Salmos capítulo 111 para ver a quién promete Dios dar entendimiento. Veamos Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que tienen? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Puesto que Dios ha abierto la puerta para que recibamos toda sabiduría y conocimiento, y nos ha dado entendimiento, podemos seguir sus mandamientos. ¿No es así? Es por eso que los que guardan sus mandamientos son los que han recibido entendimiento de parte de Dios. Por esa razón, guardamos diligentemente los mandamientos de Dios y no los mandamientos de hombres. En Apocalipsis capítulo 14 está profetizado acerca del resto de la descendencia de la mujer, que son redimidos de entre los de la tierra. Ellos son los que se oponen al diablo y permanecen absolutamente con Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. En otras palabras, los que obedecen los mandamientos de Dios tienen algo en común, esto es, entendimiento. Entonces, ¿a quién pueden conocer las personas con entendimiento? Ellos pueden conocer a Dios. Los que tienen entendimiento son los que guardan los mandamientos de Dios. Dios no oculta su existencia a quienes guardan sus mandamientos, sino que se la revela. Una vez más,
encontremos una respuesta definida en el libro de Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, está escrito: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Acaso el escritor de Salmos y el apóstol Juan no testifican lo mismo? La Biblia dice que si hay un testimonio de 2 o 3 testigos, el testimonio será confirmado como verdadero. Continuemos con el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando vemos estas palabras de la Biblia, podemos entender que todos los que afirman conocer a Dios y no guardan sus mandamientos son mentirosos. Es porque Dios nunca les ha dado entendimiento para que lo reconozcan. Según el libro de Gálatas, ¿a quién nos conduce la ley? Nos conduce a Cristo, es decir, a nuestro Dios, ¿verdad? Debemos conocer los mandamientos de Dios. La Biblia dice que todos los que obedecen los mandamientos de Dios son los que tienen entendimiento. Estos son aquellos que pueden reconocer y recibir a Dios, que viene a la tierra en secreto. En esta aldea global, los que guardan los mandamientos de hombres y no los de Dios son como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, ¿Dios se manifestará ante ellos? Nunca lo hará. A los que afirman conocerlo, pero no hacen lo que ha mandado, les falta una cosa. ¿Qué es esto? Ellos no tienen el entendimiento dado por Dios. Ya que no lo tienen, ¿pueden comprender a Dios? No importa cuánto de las preciosas palabras de Dios se les dé y se les explique, incluso el 100% no creen en ellas. Veamos Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El tema principal de sus enseñanzas son los mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. Dios guía a los que guardan sus mandamientos a conocerlo, entregándoles entendimiento y comprensión para que puedan recibirlo. Sin embargo, los que miran a Dios a través de las enseñanzas basadas en los mandamientos de hombres, llegan a considerarlo como un hereje o como el cabecilla de una secta. Por tanto, es evidente que ellos no pueden reconocer a Cristo. Este asunto se mostró claramente hace 2000 años. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios tienen el entendimiento que los guía a reconocer a Dios. Si Dios viene a esta tierra en la carne, como un hombre o una mujer, el factor más importante para ser capaz de encontrarlo y reconocerlo es obedecer sus mandamientos. ¿No están de acuerdo? Ahora, entendamos por qué Jesús dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, en Isaías capítulo 29. Veamos más a fondo sobre este asunto leyendo el libro de Isaías capítulo 29, versículo 11. Y os será toda visión. Aquí, visión indica a la Biblia. Y os será toda visión. ¿Cómo qué? Como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. ¿Por qué? ¿Qué sucederá? Perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto significa que aquellas personas serán las que no puedan conocer a Dios en absoluto. Si no hubieran conocido ninguna doctrina hecha por el hombre, podrían reconocer rápidamente a Dios. La perspectiva de su fe ha sido controlada completamente por los mandamientos de hombres. Esto les hace crear sus propios estereotipos sobre Dios. Como resultado, son incapaces de creer en Dios, aun si Dios mismo viene a esta tierra en la carne y les explica todas las profecías de la Biblia. Es porque ellos juzgan y disciernen todo dentro de un esquema creado por los hombres. Entre aquellos que siguen los mandamientos enseñados por los hombres, podemos darnos cuenta que la sabiduría de sus sabios perece y la inteligencia de sus entendidos se desvanece. En otras palabras, significa que no son capaces de reconocer a Dios. Por eso en Oseas capítulo 4, versículo 6, el profeta Oseas dijo: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ya que ellos no tienen conocimiento de los mandamientos de Dios e intentan juzgar la verdad de la Biblia a través de las enseñanzas y los mandamientos de hombres, su entendimiento sobre Dios y la Biblia siempre resulta contradictorio. En Isaías capítulo 43 está escrito: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Hechos capítulo 4, ¿qué más está escrito? Y en ningún otro hay salvación, solo en mí, Jesús. En cuanto a la Biblia dicen: ¿cómo es posible que las palabras dentro de la misma Biblia difieran tanto entre sí? Mediante esta suposición errónea concluyen: la Biblia no es verdadera, es un simple libro escrito por hombres. Ellos dicen: el libro de Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas, y los escritos de todos los profetas en el Antiguo Testamento se aplican solo al pueblo de Israel, no a toda la humanidad. Su conclusión los dirige siempre por una dirección equivocada. Es porque no tienen conocimiento ni enseñanzas correctas sobre la Trinidad. ¿Qué guardamos? Guardamos la Pascua. ¿De quién es el mandamiento de la Pascua? Es el mandamiento absoluto de Dios, el cual nos ha mandado guardar de año en año. ¿Las iglesias de hoy en día guardan este mandamiento? No, no lo hacen. Para nosotros es un día muy precioso, pero para las otras iglesias en el mundo es un día sin importancia. Este importante día, que fue registrado por Dios en la Biblia, no tiene sentido para ellos. Además, debido a que son enseñados por mandamientos de hombres, el día de reposo también es un día sin importancia para ellos. Pero, a los ojos de Dios, es un día muy importante para los que guardan sus mandamientos. ¿Qué ha hecho Dios por medio de la Pascua que celebramos? Dios ha revelado su existencia. Cuando no conocíamos la Pascua, no importaba cuánto leyéramos Isaías capítulo 25, no podíamos entender. Y no importaba cuánto leyéramos acerca de Melquisedec en Hebreos capítulo 5, no sabíamos por qué Jesús vino según el orden de Melquisedec. No obstante, después de comprender la voluntad de Dios en la Pascua y guardar este mandamiento, llegamos a entender claramente las palabras de Isaías capítulo 25, Juan capítulo 6, así como las de Mateo capítulo 26. Entendimos completamente el motivo por el cual debemos guardar la Pascua, ¿no es así? Si no guardamos la Pascua, ¿a quién nos reconoceremos? Nunca podremos recibir a Cristo, que viene a la tierra por segunda vez. Si no lo recibimos, ¿a quién más no podremos recibir? No podremos recibir a la esposa del Cordero, que es nuestra Madre, Jerusalén celestial.
En Isaías capítulo 29 está escrito: cuando somos enseñados por mandamientos de hombres, la sabiduría y la inteligencia se desvanecen. A los que guarden los mandamientos de Dios, Dios les dará entendimiento para que puedan reconocer quién es el verdadero Cristo. Entonces, ¿podemos nosotros, quienes guardamos los mandamientos de la Pascua y el día de reposo, reconocer a Dios si viene a esta tierra en la carne? Sí, podemos reconocerlo. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Las palabras de la profecía en el versículo 9 muestran que algunas personas gritarán: He aquí, este es nuestro Dios. En la Biblia está escrito que esas personas dirán: Le hemos esperado y nos salvará. ¿Qué escena de la profecía de Isaías capítulo 25 vieron los que proclamaron: He aquí, este es nuestro Dios? ¿Qué escena se describe previamente a esta profecía? Podemos ver la escena en la que Dios hace un banquete de vinos refinados y destruye a la muerte para siempre con los vinos añejos. ¿Qué dicen ellos sobre aquel que realiza el banquete de vinos refinados? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Qué les permite reconocerlo como Dios? El vino que destruye a la muerte para siempre. Sin guardar la fiesta de la Pascua, ninguno puede saber esto. Solo aquellos que guardan la Pascua pueden estar seguros del hecho de que el vino de la Pascua es el único vino que nos permite el perdón de los pecados y la vida eterna. A los que guardan los mandamientos de Dios, Dios les da entendimiento para que conozcan al que es verdadero, es decir, a Cristo. Por lo tanto, a través de esto, no podemos nosotros, quienes hemos celebrado la Pascua, saber sin duda que Cristo traerá la verdad de la Pascua cuando venga a esta tierra. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Ningún otro puede salvarnos. Solo Él nos salvará. ¿Acaso no es la profecía de Isaías capítulo 25 la que nos da absoluta certeza de esto? A través de esto, podemos ver la diferencia entre los que reciben entendimiento y los que no, los que guardan los mandamientos de Dios y los que no. Cuando Cristo viene a esta tierra por segunda vez, debemos ser el pueblo que es enseñado por Dios y guarda sus mandamientos. Solo así podremos recibirlo. De lo contrario, no podremos evitar rechazar al Mesías, así como lo hicieron los fariseos y los escribas hace 2000 años. ¿Recuerdan lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4? El que dice: Yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto significa que nunca conocerá a Dios. Hay dos tipos de personas en esta tierra: las que consideran la Pascua importante y las que no. ¿Cuál de ellas está en lo correcto? Los que guardan la Pascua dicen que es correcto celebrarla, mientras que los que no la guardan insisten que está bien no celebrarla. Como hay desacuerdo entre ellos, la forma absoluta de resolver este asunto es acudiendo al juicio de Dios. ¿No están de acuerdo? En el Evangelio de Lucas capítulo 22, Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer?» Es decir,
celebrar con vosotros esta Pascua antes que padezca. Por lo tanto, el asunto de si la Pascua debe ser celebrada o no ya ha sido juzgado por Dios. Dios, quien estableció la verdad de la salvación, ha puesto un gran énfasis en los 4 evangelios acerca de este asunto al decir: «¿Cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua?». ¿No es verdad? ¿No lo mencionó a través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Hace 2000 años, Dios enfatizó una vez más: «Ciertamente traeré la verdad de la Pascua». Veamos el libro de Hebreos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley del Antiguo Testamento, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Estos versículos describen la escena de Dios abrogando la ley del antiguo pacto y estableciendo la ley del nuevo pacto. Veamos el versículo 20. «Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Versículo 22. «Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto». En otras palabras, es hecho fiador del nuevo pacto. Versículo 23. «Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre». ¿Qué es lo que tiene? Tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable, ¿acaso no significa un sacerdocio inalterable y eterno? En Corea existe un límite para el periodo en el que uno puede estar en un cargo como funcionario público. Normalmente, la duración del cargo de presidente es de 5 años y el periodo de algunos cargos ejecutivos en algunas empresas es de solo 2 años. ¿Qué sucede con el límite del periodo del sacerdocio de Jesús? Con respecto a este periodo, la Biblia dice que su sacerdocio es inmutable, que nunca terminará. ¿Qué significa que nunca terminará? Significa que es eterno, ¿verdad? Entonces, Jesús debe aparecer por segunda vez como el sumo sacerdote que lleva a cabo su ministerio. Él debe venir de nuevo para enseñar a toda la humanidad y llevar a cabo su ministerio de sacerdote tal como lo hizo en su primera venida. Luego, ¿qué tipo de sacerdocio cumplió Jesús hace 2000 años? Capítulo 5, versículo 6. «Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según». ¿Qué orden? Según el orden de Melquisedec. ¿Fue sacerdote según el orden de Melquisedec solo en su primera venida? La Biblia dice, es sacerdote para siempre. ¿No será igual en su segunda venida? Él vendrá a esta tierra por segunda vez como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Puesto que dice que vendrá como el sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cuál es la verdad que debe traer? Ciertamente, debe traer la Pascua. Es porque de acuerdo al libro de Génesis capítulo 14, el sacerdocio según el orden de Melquisedec se cumple a través del pan y el vino, así como a través del diezmo. ¿No es así? Versículo 7. «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec». Entonces, ¿el sacerdocio que llevó a cabo en su primera venida será cambiado en su segunda venida? El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que nunca se puede transferir a alguien más. Entonces, indudablemente, ¿cuál es la verdad que Dios también debe traer cuando venga a esta tierra por segunda vez? Aquel que abre el vino añejo y ofrece un banquete con el vino que tiene el poder de destruir a la muerte para siempre, ciertamente es nuestro Dios. En otras palabras,
¿Quién es el que viene a esta tierra para traernos la verdad de la Pascua del nuevo pacto, según las profecías de la Biblia? Es nuestro Dios. ¿Quién nos ha traído esta Pascua? ¿Quién ha revelado la verdad que estuvo sellada durante más de 1600 años? Somos los que permanecemos en las enseñanzas de aquel que es nuestro Dios. Entonces, ¿pueden imaginar lo brillante que será nuestro futuro? Realmente piénsenlo por un momento. Supongamos que un hombre vive en Corea, sin saber quiénes son sus padres. Un día, uno de los millonarios más ricos del mundo visita Corea para buscar a su hijo perdido. En ese momento, su hijo lleva una vida muy difícil. Apenas consigue ganarse la vida con 2 e incluso 3 trabajos a la vez. Más tarde, se entera que su padre es un millonario de los Estados Unidos y que ha llegado a Corea para dejarle su herencia. Descubre que él era el hijo que el millonario buscaba. ¿Pueden imaginar cómo se sintió cuando lo descubrió? Debe haber sido feliz en gran manera. No podían imaginar cómo sería su futuro. Vivía en una antigua casa alquilada en mal estado, pero una vez que fuera a los Estados Unidos, heredaría todas las propiedades de su padre y más tarde se convertiría en el director ejecutivo, ya que era el hijo del presidente de una gran empresa. ¿Creen que pudo dormir después de saber todo esto? ¿No se quedaría soñando sobre lo que pasaría? Precisamente, nosotros somos los que tenemos un futuro tan brillante por delante. Dentro de poco, los seres espirituales de todo el mundo angelical y de todo el universo nos envidiarán, proclamarán, son realmente asombrosos, son los hijos e hijas del Altísimo. Cuando solo consideramos las situaciones que ocurren en este pequeño planeta Tierra, podemos pensar, ¿qué tiene de bueno guardar la Pascua? ¿Qué importancia tiene guardar el día de reposo? ¿Realmente es una gran bendición conocer y recibir al Padre y a la Madre? Es porque los secretos del reino de los cielos están ocultos. Sin embargo, se nos ha dado el conocimiento de los secretos del reino de los cielos, ya que somos hijos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasaría si renunciamos a nuestro derecho como hijos de Dios sin darnos cuenta de lo valioso que es? Nunca deberíamos llevar a cabo este lamentable acto. Hermanos, imaginen que fueran el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo que ha venido a buscar a su hijo perdido. ¿Cómo se sentirían? Solo con imaginarlo se sienten muy contentos, ¿verdad? Se sentirían en la cima del mundo. Pensarían, ¿cómo cambiará mi vida? ¿Cómo se desarrollará mi futuro? Se imaginan un futuro en el que residen en un enorme palacio, con muchas personas dispuestas a servirles, aunque no se refieran a ustedes como príncipes o princesas. ¿No seguirían siendo felices cada día? Cada momento de su vida estaría lleno de gran alegría y felicidad, ¿no es así? Por favor, no consideren que conocer a Dios es algo sin importancia. Puede que no sientan que se han convertido en hijos de Dios, ya que todavía se encuentran en la tierra. Es igual al hombre perdido de la historia. No podía creer lo que le esperaba mientras estaba en Corea. Primero tuvo que ir a los Estados Unidos. Fue entonces que su padre pudo reunir a los periodistas para anunciar al mundo: por fin he encontrado a mi hijo perdido. Lo mismo sucede con nosotros. Pronto tendremos tales momentos gloriosos en el mundo espiritual. Por eso, no nos aferremos a las cosas temporales y transitorias de esta tierra. Más bien, esperemos el futuro brillante que Dios nos dará. Espero que todos ustedes puedan ser los hijos de Sión, que entren en el cielo, nuestro hogar eterno. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.